que argumenten en forma capciosa, chicanera y todo lo demás. Yo cuando me acuerdo de un diputado que una vez fuimos a la televisión y me dice: mira, Jorge, yo tengo mi clientela de derecha, así que yo hablo para ellos. Sí. Es decir, que yo tengo que quedar bien. Ahora, yo no hablo para la clientela de izquierda, no le quepa ninguna duda. ¿Por qué? Pues si quiero modificar la realidad, tengo que convencer al pueblo argentino, no a los izquierdistas, de los planteamientos que hay, cómo salir de las dificultades, porque además están sufriendo atropellos impresionantes. Este índice de costo de vida del otro día no es un número en el aire. Claro, ya comenzamos entonces. No quiero decir, hay alguien que cobró el 4,7% de aumento del costo de vida en febrero, y hay alguien que lo pagó. Sí, exacto. Bien, en un ratito tiene también otros compromisos, ¿no, Jorge? Bueno, es muy interesante porque el Sindicato de Municipales de Vicente López me ha invitado a dar una charla, una conferencia sobre el acuerdo con el FMI. Digo que es interesante porque no va a encontrar sindicatos que abran sus espacios para discutir distintos temas con independencia de lo que piensa el propio sindicato sobre ese tema. Claro, ¿Está claro? Sí. Entonces es una expresión de democracia sindical importante. Si todos los sindicatos argentinos, discrepando con nosotros, nos abrieran las puertas, como a otros, no solo a nosotros, la capacidad de acción de los trabajadores sería mayor. ¿Por qué? Porque se enfrentarían a distintos argumentos, enfoques, y ganarían en la comprensión de lo que está ocurriendo. Gran parte de los problemas que hoy tiene la Argentina es una gran confusión y una extorsión. Mirá, esto no te gusta, pero si no lo hacemos es peor. Nos vamos al default. Se cae sobre el Atlántico, Argentina se cae sobre el Atlántico Sur y queda ganada. Eso es todo mentira. Es una extorsión. Ahora, ¿qué pasa? Usted la repite, esto, lo otro, no se escucha ningún argumento, la gente dice: mira, no, calme, no quiero, la estoy pasando mal, pero me dicen que la voy a pasar peor si no firmo con el FMI. Claro. Bueno, eso es extorsión. Esa extorsión tiene que ser combatida con una apertura de los medios de comunicación a quienes opinamos que este tipo nos está chantajeando para meternos la mano en el bolsillo. Claro. Hay varios temas, ¿no? Por supuesto que este es el principal, me parece, ¿no? Pero usted, digamos, póngalo en un podio, ¿no? El tema del acuerdo con el FMI, el tema de la agresión al despacho de la vicepresidenta en el Congreso y la guerra en Ucrania. ¿Cómo sería en importancia? No, ocurre lo siguiente: hay una interconexión. Por ejemplo, el otro día el FMI tomó una serie de resoluciones sobre la guerra. El FMI es el brazo financiero de la OTAN. Entonces la OTAN está en guerra ya y el Fondo Monetario Internacional está interviniendo en la Argentina. Hay una conexión. Si mañana el gobierno argentino no se alineara con la OTAN, aunque se reduzca el déficit fiscal, baje lo que usted quiera, si no se alinea con la OTAN le bajan la persiana, lo atacan. Hay, digamos, una conexión. Bien. Pero lo que vincula directamente el tema de la guerra con lo que nos está ocurriendo a nosotros es que se ha elaborado un plan económico con el FMI que no tiene en cuenta ninguno de los factores que ha desatado la guerra. No tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta porque, digamos, para ser buenos, que lo discutieron antes. Entonces, digamos, no lo tuvieron en cuenta. Bueno, pero a la hora de firmar, eso estaba. ¿Qué quiere decir? Alza internacional del precio del trigo, alza internacional del gas, crisis financieras en todos lados por el tema de las sanciones. Eso afecta completamente el plan que se aprobó. Ese plan no tiene futuro ya. Por la guerra ya no tiene futuro. Porque no podemos,
Usted no puede estar discutiendo tarifas en la Argentina del gas. Sí. Después que el gas aumentó el 800%, en el mundo usted lo tiene que pagar 800% más caro. Estamos discutiendo, bueno, que aumente acá, allá y todo lo demás para disminuir, y de golpe te viene un cañonazo del 800%, y que seguís con ese verso de vamos a aumentar acá o allá, o hacer un tarifazo. No hay tarifazo que alcance para compensar el estallido de los precios. Y aunque la suba de los precios de los productos alimenticios en cierto modo debiera beneficiar a la Argentina, claro, porque exportamos. Porque exportamos y todo lo demás, bueno, es también lo que uno consume. Ahí está. Entonces claro, se eleva el precio interno. Entonces se eleva el precio interno en un país que no es Noruega, sino que tiene un 50% de gente en la situación de pobreza, que hay salario de indigencia, porque ahora están discutiendo en la Comisión del Salario un aumento y lo van a llevar al salario de la indigencia, porque ya está hasta abajo de eso, 30.000 pesos, imagínense. A lo mejor lo llevan a 40, 42, es un salario de indigencia. El impacto del pan, de los fideos, del arroz, del pollo, de todo aquello que el maíz no lo consumimos en forma directa, sino que la industria lo utiliza como materia prima para otra producción, en el caso del pollo, que lo alimentan con maíz. Usted va a tener un estallido inflacionario. El mes que viene, la inflación en la Argentina no baja del 6. Recordemos que la de febrero fue de casi 5, ¿no? 4,7. Por eso no baja del 6. Pero o sea, la de marzo. La de marzo. Y quiero actuar en forma moderada. ¿Por qué quiero actuar? Porque tampoco quiero tirar un número que la gente diga que habría un interés en exagerar los hechos. No, yo no quiero exagerar ningún hecho. Miremos las cosas como son. Bueno, porque ahora uno dice ¿por qué? Bueno, mirá, por el gas, petróleo. Es un fenómeno internacional. Usted piense que Estados Unidos, que estaba en una inflación anual del 1,5, hoy está en una inflación anual del 10. Entonces 10 acá sería un regalo, pero del 1,5 al 10 usted aumentó 1000 veces. Claro, es mucho, como proceso es mucho. Sí, sí. Con lo cual este acuerdo es en cierto modo una farsa. Finjamos que hemos llegado a un acuerdo para poder tener atada a la Argentina al FMI sin que importe la seriedad de los números que estamos manejando. Ese acuerdo no vale nada, por muchos motivos no vale nada. Uno, el Congreso, que tenía que haber votado el acuerdo, no lo votó. Solo votó el endeudamiento, que Argentina se endeude de nuevo por 44.000 millones, porque no puede pagar los 44.000 millones de Macri. Entonces le dan un préstamo por 44.000 millones para pagar los 44.000 millones, con lo cual seguimos debiendo 44.000 millones. Claro, parece un trabalengua, pero es así. Claro, y eso lo autorizaron. Sí. Algo que, bueno, es lo único que autorizaron, no hay un programa, no autorizaron un programa económico. De manera que cuando ahora el directorio del FMI tiene que avalar el memorando que firmó el gobierno con el FMI, es un memorando que el Congreso no avaló. No importa si para bien o para mal, no lo avaló, no figura. Ahora, ese memorando que sí avalaron se tiene que traducir en el presupuesto. Claro. Bien. Vamos a gastar esto, vamos a recaudar esto, nos va a quedar esto lo vamos a meter acá, lo otro allá. El gobierno no tiene presupuesto, porque no lo logró hacer aprobar en el Congreso. Sí. Tiene un dibujo que es el presupuesto del año pasado. Entonces usted se da cuenta que en medio de una guerra, la suba internacional de los precios, la ausencia de un programa aprobado, etcétera, la ingobernabilidad de Argentina es extrema. Entonces el punto es que vamos a una crisis política severa, que se manifiesta además, lo digo para cerrar, en el completo dislocamiento del grupo gobernante, que no es solo el hecho de que el cristinismo se opone al albertismo, sino que tampoco se va del gobierno.
¿Está claro o no? Es decir, Sí. nos divorciamos Sí. y seguimos en la cama matrimonial. No duerme nadie. No duerme nadie. Claro, es Si una, nos es una divorciamos, figura interesante. no, Claro. divorciamos, agarro una valija, 3 o 4, por lo menos garantizo el sueño. Claro, uno se va, ¿no? Uno Claro. se va, después discutimos, Bueno. los niños, qué sé yo, todo, pero por lo menos dormimos de noche. En cambio, están en contra del presidente y no largan ANSES, PAMI, la Secretaría de Energía, lo que fuere. Quiere decir que es un dislocamiento muy fuerte, porque demuestra que el que tiene el Poder Ejecutivo en las manos no tiene capacidad para decidir. Porque él debe decidir si los que están en contra de él pueden seguir gobernando o no. Claro. Del otro lado, al quedar dentro del gobierno, el kirchnerismo dice, defendamos al gobierno. Bueno, si me quedo ahí, defendamos al gobierno. Si defendamos al gobierno que estoy en contra. La crisis es extrema, ¿no es cierto? Y es una manifestación de que los que dirigen la Argentina no tienen la menor idea de dónde va a ir Argentina. ¿Así nomás? Directo, así que si me vienen a extorsionar a mí, que lo contrario es el default, lo contrario a lo de ellos, en cualquier caso es mejor que lo que están haciendo. Y el primer resultado usted ya lo tiene con un 5% de costo de vida, con un dólar retrasado, precios cuidados, es decir, tarifas congeladas, y usted tiene, y el día que levanta la tarifa, Claro. Que se sube está- el dólar. Sí, sí, sí. Claro, porque hay bueno, en el acuerdo no figura de alguna manera esto de, no sé si de aumentar, pero de terminar con los subsidios, o sea, de bajar los subsidios de alguna manera. Lógico, Claro. pero yo le quiero decir lo siguiente: cualquier tipo o tipa, quiero decir cualquier mujer o hombre del FMI, tiene perfectamente en claro que en Argentina no se va a bajar ningún subsidio si el gas aumentó el 800%. Además, el gas no es que nosotros lo consumimos en casa, el gas es materia prima de la industria. Claro. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Sube el petróleo. Fíjese una cosa interesante con el petróleo. El petróleo se iba a las nubes. Ya se iba a $200 el barril cuando había estado a 30, 40 hace poco tiempo. Y ahora está bajando. Entonces uno se sorprende, dice, con Sí. toda esta guerra. Sí. Estalló una fuerte rebrote de COVID en China. Sí. Entonces hay ciudades enteras que se paralizaron porque ellos hacen la cuarentena entera Sí. hasta que erradican el COVID, y entonces la demanda china, que es la principal demanda de petróleo en el mercado mundial, se ha retraído, ha bajado. Bien. Circunstancialmente, claro, baja la demanda, ya el petróleo no sube como subía. Pero esto del COVID desaparece. Quiero decir, estará, no sé, 2 semanas, con cuarentena, vacunamos, y vuelve la demanda china de petróleo y nos vamos al petróleo de 200. Entonces, ¿usted qué subsidio va a eliminar? Claro. No tiene Ya- para eliminar nada, ¿no es cierto? Aquí tenemos una historia que arranca de la época de la dictadura militar y que es un endeudamiento creciente, que casi desde el comienzo es un endeudamiento sin la contrapartida de una producción. Porque acá no estamos hablando de deuda en el sentido siguiente, que usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted tuviera dinero y yo le pido que me lo preste porque voy a instalar una empresa. Bueno, te dice, este me la va a devolver porque la empresa funciona, gana plata, Sí. una parte de la plata se la queda él y la otra me paga. Acá todo el endeudamiento es el pago de la deuda que no se pudo pagar. Como esto que le estoy contando ahora, tenemos 44.000 con el FMI contraído por Macri, no se lo podemos pagar. No. Entonces el FMI nos da más que 44. No nos da nada. No nos da 44. No da nada. No cobra la deuda de Macri. Claro. Ujú. ¿No es cierto? Sí, 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 Contablemente es, te da 44, vos se los das a él pagando la deuda de Macri y vos quedaste con 44. Ahora ya no es más la deuda miserable de Macri, ahora la deuda miserable de Alberto. Claro. ¿Está claro o no? Ujú.
con sobrecarga de interés. Porque dado el nivel de deuda, en el estatuto del FMI dice, bueno, cuando una deuda es así de grande, le metemos un interés muy superior, que supera el 100% del interés que cobra el FMI. Ajá. ¿No es cierto? Esa es la sobrecarga. La sobrecarga. Bien. Entonces, como usted ve, acá se movió esto, se movió lo otro, pero hay una fábrica, hay un camino, hay un nuevo emprendimiento digital, no hay nada. Bueno. Entonces, esto en derecho internacional ya es un delito. Se llama anatocismo, Ajá. que consiste en que la justicia, en Argentina también, digo internacional para que se vea que en esto no discrepa nadie, Sí. de que se considera que se acumula deuda por intereses y sigue por intereses y la que por intereses es una usura. Y lo que en la Edad Media se llamaba una usura. Ahora le pusieron anatocismo y si usted va a la justicia le anula la deuda. Claro. Y acá no hubo voluntad en el Congreso, no hay voluntad de... Bueno, no, acá hay una cosa que es interesante. La pregunta es ¿a quién le pagamos la deuda? Claro. ¿A quién Y le el pagamos? pueblo argentino ignora, después de 50 años de acumular deuda, que la mayor parte de la deuda está en manos de capitalistas argentinos. Ajá. La deuda en dólares, Sí. está comprobado que capitalistas locales, no extranjeros, no norteamericanos, europeos, tienen el 55%. Y los otros tienen el 45%. ¿Por qué se la llama externa? O se la debe llamar externa. Porque es en dólares. En una moneda no... Es una moneda que no es la nuestra. Bien. Pero, de tanto decir externo, nos hemos olvidado de que el grueso de los acreedores está acá. Que son el famoso empresariado argentino que elige los gobiernos. Y no los elige para que no le paguen la deuda a él. Bueno. Luego usted tiene una deuda en pesos, que ya está en los 70.000 millones de dólares en pesos, En pesos. Sí. que no se desvaloriza, porque está ajustada por inflación. Es decir, que si yo hoy compro un bono por 100 y mañana el costo de vida subió un 50%, el gobierno me devuelve no 100, sino 150. Claro. O sea que tiene que devolver... Sí, sí. Me devuelve Exacto. con el ajuste más los intereses. Claro. En cambio, si yo soy un laburante y gano 100 y el costo de vida subió 50%, mi sueldo perdió el 33% de su valor. Así es la ecuación. Claro, quiero decir, hay una clase de capitalistas que tiene la garantía de su patrimonio por parte del Estado y hay una clase que trabaja que es sistemáticamente confiscada. Esto no hay vuelta a quedar. Ahora bien, esto es muy interesante porque el mecanismo es la inflación. ¿Qué prevé el acuerdo Claro. que el Congreso no avaló? Pero no porque no esté de acuerdo con eso, no lo avaló por politiquería, pero no lo avaló. Por lo tanto, no lo avaló, no es una ley. Avaló que se endeude, pero no el programa. Prevé para este año una inflación del 50%. Es decir, que prevé que le va a romper el lomo al trabajador en un 50%, mientras que el otro, dicen, ¿qué me importa? 50, 70, 40. Tengo mis bonos ajustados por inflación. A esa clase los gobiernos le tienen que pagar la deuda, porque es la clase que gobierna este país. No es un fondo yanqui, no es un gringo. Los gringos también ponen lo de ellos. Sí, sí, sí. Es más, hay gringos que compraron la deuda en pesos Ajá, en pesos. en su momento porque le tenían confianza a Caputo y se clavaron. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? No, yo no me voy a clavar. Fueron a este gobierno y le dijeron, la queremos convertir a dólar, pero al tipo de cambio oficial, no al tipo de cambio paralelo. Y este gobierno le dijo que no, por favor. Sí, y Guzmán se la dio.
Entonces se han pasado a dólares. Es decir, que si yo voy al banco y le digo, mire, quiero $10.000, y entonces le doy 10.000 por 100.000, $1.000.000. No, señor. $10.000 va a una casa de cambio y tiene que poner 2 millones de pesos. Ah, no, pero yo soy Templeton, Pinco. Ah, pase, venga acá, acomódese, usted tiene otro cambio. El FMI intervino. No figura en ningún papel, porque el FMI, si lo pones en un papel, van presos. Pero le dijo a entender al gobierno que tenés que arreglar con esto, porque sin esto no cierra nada. Y el gobierno arregló. Nacional y popular. Claro. Le dio a los gringos lo que a los argentinos le cuesta 200, se lo dio a 100. Se lo hago fácil, sencillo y todo lo demás, porque es un verdadero asalto, y una nación que permite que le hagan esto no tiene futuro. Jorge Altamira está conversando con nosotros, se acercó aquí a los estudios de Demos, le agradecemos muchísimo la presencia, pero vamos a seguir conversando. Jorge, si queda un minuto, hacemos una breve pausa. Encantado, claro que sí. Perfecto, continuamos enseguida conversando con Jorge Altamira. Días buenos serán los que vendrán. Días buenos serán los que vendrán. Días buenos serán los que vendrán. Bien, nuestro programa se llama Días buenos serán los que vendrán. Acá don Jorge Altamira nos está diciendo... No, días buenos son los días como hoy de sol. Claro. No, los días buenos existen. Sí. Los días buenos son para que nosotros pensemos por qué diablos no podemos disfrutar de los días buenos. Totalmente. Es decir, eso es importante recordarlo. No nos dejemos robar los días buenos, no nos dejemos robar el cariño entre nosotros y todo lo demás, y actuemos. Claro. Pero yo no soy agorero, lo digo, ¿por qué? Porque los días buenos van a durar, siempre que detengamos el cambio climático. También. Que también es una acción política. Ahora, con motivo de esta crisis, están pensando en revitalizar las minas de carbón. O sea, volver a un combustible... Claro, porque con el gas, y lo otro, dicen, bueno, volvemos al carbón. Entonces quizás no tengamos algún día ni siquiera los días buenos. O, por ejemplo, lo que desgraciadamente le ocurrió a Corrientes. Claro, sí. ¿No es cierto? Estos incendios descomunales que tienen que ver con el cambio climático. Entonces no nos dejemos robar los días buenos, no nos dejemos robar las cosas que son el sentido de que estemos vivos y todo lo demás. Ese sentimiento es muy importante. Por otro lado, no creo que yo deba recordarlo eso en este programa, creo que la gente lo tiene presente. Muy bien. ¿Cierto? Eso es lo que hace que finalmente un pueblo al final doblegue lo que hacen los gobernantes, que en este caso son los gobernantes de la deuda. Alberto Fernández y Cristina Fernández privatizaron el sistema jubilatorio bajo Menem. Estaban ellos... ¿Cómo? Sí, claro. Néstor Kirchner, gobernador menemista. Ajá, claro. Por favor. Sí. Y Alberto Fernández era el funcionario de la Superintendencia de Seguros que privatizó el sistema de seguro. Es decir, que están al servicio de quien corresponda. Después se hundió todo el país, hubo que cambiar de orientación, agarraron la nueva orientación. ¿No es cierto? Después se volvió a cambiar, pero siempre son el elenco estable político, el peronismo y el macrismo es el elenco político estable al servicio de la burguesía. No hacen siempre lo mismo, porque lo que hacen tiene consecuencias que modifican la situación, después tienen que hacer otra cosa. ¿Está claro? Pero la finalidad es siempre la misma. Claro. No sé si lo saco del tema, no sé si uno quiere. El tema Milei, ahora que hablaba de ese sistema elenco o el elenco estable político, Milei, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Que habla de la casta y el político. No, ocurre lo siguiente. Milei no es un caso, digamos, único de Argentina. Figuras de ese tipo, por ejemplo, en este momento, no sé cómo le va a ir, creo que le va a ir mal, pero en Francia hay un candidato tipo Milei. En cierto momento lució mucho, extrema derecha.
Entonces, hasta el punto que anuló en influencia a la extrema derecha histórica que tiene Francia, que está dirigido por la familia Le Pen. Le Pen, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el padre, después Marie Le Pen, y ahora tiene una sobrina Le Pen, y casi por un momento le hizo sombra. Este tipo, bueno, ¿a qué corresponde? Bueno, corresponde a que el elenco oficial es repudiado por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces se busca, esto tampoco es una novedad, vamos a tomar un caso diferente, lo que está bien citado, Juanito Ortega. Claro. Como cantaba canciones populares, llegó de Tucumán. Alguien vio que había una beta no política en un momento en que la gente estaba con odio por todo lo que estaba ocurriendo. Le desvían la atención y le dicen, no, en lugar de Alberto Fernández agarraron a Milei, como si Milei representara lo contrario de Alberto Fernández. Es el mismo elenco, pero le cambian. Porque tomemos el de Reutemann. Reutemann llegó a ser gobernador. Después en la práctica revelaron algunas virtudes de administrativas o lo que fuere. Pero salvaron la ropa. Digamos, en el caso de Reutemann, al peronismo de Santa Fe, que era sistemáticamente derrotado por el socialismo. El partido, viejo partido socialista, digamos, de Santa Fe. Entonces Milei también es un producto de eso. Naturalmente el Baraté le dice cualquier macana y todo lo demás. De golpe alguien detectó en una encuesta que se le da, que se lo escucha por lo que dice. Che, mirá, a ver, exploremos esto. Se llama un aparato de comunicación, se lo explora y todo lo demás. ¿Qué dice Milei? Milei dice que la culpa la tienen los políticos y él ahora va a ser un político. Si la culpa la tuvieran simplemente los políticos, es decir, cuando uno dice que la culpa la tienen los políticos, pareciera que el político es responsable de esto porque algún dinero se está llevando de algún lugar. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, yo estoy convencido que sí, que es verdad. Totalmente convencido de que se llevan el dinero de algún lugar. Ahora, cuando junto todo eso, no es la suma que explica la crisis argentina. Los que se llevan todo el dinero son los que apadrinan a Milei, los que apadrinan a Alberto Fernández, los que apadrinan a Macri. Macri en un momento determinado usó una expresión para decir quiénes eran, dijo el círculo rojo. Quiere decir, el grupo de empresarios, el elenco estable que apoyó a la dictadura militar, después a Alfonsín, después a Menem, después de la Rúa, y siempre cae parado. Es un sistema social el que hay que combatir. En una cosa, dado el interés que usted expresa, voy a ser muy breve. En un momento determinado, en un programa a dos voces, él definió mejor el tema de contra la política diciendo lo siguiente: hay que abolir todos los gastos del Estado, salvo educación o lo que fuere. Esto de que salvo educación es mentira, porque él es partidario de la privatización de la educación. ¿Está claro o no? Claro. Después, salud, dijo, mentira, porque él es partidario de la privatización. Además, está privatizada la educación, está privatizada la salud. Quiero decir, no es que estamos hablando de algo que va a ocurrir, que ocurrirá mucho más. Bueno, quiere decir que, mire, hasta él tuvo cuidado de darle al Estado la salud. Mintiendo. Entonces decía, bueno, todo lo tiene que financiar el sector privado. Si hay que hacer un camino al sector privado, si esto y lo otro. Lo que Milei propone ya se ha hecho en el mundo. El país que más aplicó el sistema de privatizar al máximo el gasto fue Inglaterra. Y hace 4 años, los dos grandes pulpos de Inglaterra, que controlaban todo la construcción, ¿no es cierto?, se financiaban, el Estado no intervenía, hospitales, caminos, no sé, centrales, todo lo hacían ellos, quebraron. ¿Por qué? Porque asumieron más deudas elevadas y lo que podían, y lo que ganaron o la rentabilidad de lo que hicieron no les dio y quebraron. ¿Y qué pasó?
el Estado estuvo ahí. Vino el Estado, gatilló toda la guita, porque hay una cosa elemental. Este hospital está por la mitad. Claro. Y me quedo, ¿qué hago yo? Terminemos el hospital. Bueno. Voy a dejar el hospital en la mitad. Ahora, ahí tengo que poner la guita yo y el otro no tengo más guita. ¿Quebré? O eso lo ignora la gente. Que el Estado siempre interviene para salvar un negocio privado. Además, haciéndolo con esto, favoreciendo el aventurerismo privado. Entonces dice, che, mira, y va a dar resultado. Mira, yo creo que sí. Pero vos sabés, si esto no da resultado, siempre tenemos el Estado. Entonces, la inversión capitalista pierde cierta prudencia. Nunca tuvo mucha prudencia, pero pierde cierta prudencia porque sabe que atrás hay un banco central y hay un presupuesto público que le va a salvar la vida. Claro. ¿Me explico? Sí, Acá sí. Cuando se cortó la convertibilidad y se dobló el peso, quienes tenían deudas internas, las empresas terminaron pagando el peso devaluado. No pagaron un peso en dólar. Pero claro, ellos le debían, supongamos, Techín al Banco Galicia. Vamos a suponer, digo, de un nombre cualquiera. Le debían 1.000 pesos, $1.000. Sí. Se devoló, le pagó 1.000 pesos. Entonces uno dice, bueno, pero se perjudicó el Banco Galicia. No, el Banco Galicia ni siquiera le devolvió la plata a los depositantes, que golpeaba la pared de los bancos pidiendo que le devuelvan la guita. Entonces ahí fue a costa de los ahorristas. Y fue la famosa rebelión de los ahorristas. Entonces, este es el capitalismo. ¿No es cierto? Entonces, mire, es un charlatán. Bien, el tema de la guerra en Ucrania, ¿eso nos puede seguir afectando más? Porque ya, bueno, se planteó que el tema va a aumentar el combustible, todo eso, ¿no? Pero ¿en qué sentido nos puede afectar o no? Y en todo caso, ¿cuál es su visión si va a proseguir? Porque en algún momento algunos decían, pues va a ser, pero va a ser una guerra breve, pero sigue, la guerra continúa. Lo que pasa es que hay que entender las guerras. La forma que la presentan los diarios es la siguiente. La OTAN, Estados Unidos, etcétera, intervienen en esta guerra en defensa de la libertad. Y del otro lado, en defensa de la dictadura. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Por la libertad y por la dictadura, yo no vi guerras. Usted no va a estar matando gente por el principio de la libertad y el principio de la dictadura. La OTAN tiene intereses económicos. ¿No es cierto? Y su interés económico, después de la disolución de la Unión Soviética, es penetrar a fondo en los mercados de China y de Rusia. Eso ha entrado en un conflicto. Por la postura Ha entrado férrea en de un China. conflicto en el sentido de que las expectativas de penetrar en Rusia no fueron Tan fácil. las que tenían, tan fácil. Aparecieron oligarcas rusos diciendo queremos una parte para mí. Al mismo tiempo se manifestó un problema que ya tiene otra profundidad. No sé si se puede tratar con claridad en una televisión. Rusia es un país débilmente estructurado en términos nacionales. Ajá. ¿Por qué? Por eso siempre el Estado ha jugado un papel muy duro para mantenerlo junto. ¿Se entiende? Nosotros los argentinos no lo entendemos porque nosotros no nos imaginamos que mañana los chaqueños se vayan no sé a dónde fuera de la República Argentina. Claro, sí. Pero las tendencias en una nación de 20 millones de kilómetros cuadrados, con una historia de poca cohesión, donde el Estado ha intervenido mucho para mantenerlo, el peligro del proceso económico, de una penetración, privatización, y como ya ha ocurrido, entraña también un peligro de disolución nacional. La prueba de lo que digo, es decir, no es una hipótesis, fue la crisis que tuvo Rusia en 1998 y que al final provocó la crisis nuestra del 2001. Ojo, eso fue una crisis en cadena. Ajá. En 1998
cuando la oligarquía se robó todas las propiedades que antes eran del Estado, y las bandas de oligarcas hasta se mataban a tiros en las calles para ver quién se quedaba con esta empresa u otra. Y había un equipo económico de Estados Unidos que manejaba la política económica, abrió todo, como se dice, apertura económica, etcétera. Se cayó toda la economía rusa. Se cayó a tal punto que la devaluación fue total, se quedaron sin moneda, la bolsa golpeó duramente y se empezó a manifestar tendencias separatistas dentro del país. Por todo un periodo Rusia vivió del trueque. Ese que eso lo vivieron. Putin es una reacción a esa experiencia, en el sentido de que los servicios de seguridad advirtieron que tal cual estaban manejando el proceso capitalista en Rusia, que ellos apoyaban, terminaba con la disolución del país y por lo tanto con guerras. Y ya las tenían guerras en Georgia, en Chechenia, en todo el aparato de seguridad decidió poner un nombre de ellos y prácticamente tomar el gobierno. El ejército ruso en ese momento, me acuerdo de un libro de una periodista que finalmente fue asesinada por el propio Putin. Ella sacó un libro sobre el ejército ruso. Era un ejército en piltrafas. Era como los soldados nuestros que fueron prácticamente maltratados por la propia jerarquía del ejército argentino en Malvinas. Conocemos, ¿no es cierto? Todo lo que hicieron, chicos sin preparación, bueno, a la escala de Rusia y todo lo demás. Entonces se ha armado un conflicto de tipo económico que al mismo tiempo dividió a Occidente. Porque Alemania entendió que tenía la oportunidad, con sus capitales, de hacer una asociación con Rusia que la iba a elevar como potencia mundial. Y Estados Unidos dijo: acá sonamos, nosotros tenemos que impedir esto. Claro. Y eso se manifestó por sobre todo bajo el gobierno de Trump, que empezó a atacar a la Unión Europea y favoreció que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea. Los Estados Unidos querían debilitar a la Unión Europea por el temor de que aprovecharan su economía, su fuerza, Francia, Alemania, para en conexión con Rusia alcanzar un estatus que rivalizara con Estados Unidos. Entonces una guerra de múltiples frentes. Por eso Alemania resistió bastante pasar a la guerra con Rusia. Y el canciller alemán iba, y hoy la denuncian a Merkel como la gran gestora de Alemania con Rusia. A Merkel. Merkel no era comunista, Merkel era de la derecha, pero defensora de los intereses internacionales del capital alemán. Es así que entre los dos, Rusia y Alemania, armaron un gasoducto de 2.800 kilómetros por debajo del Báltico para que le llevara gas a Alemania y a Italia. ¿Y qué le daba a Alemania? Fábricas, es decir, los rusos abrían el mercado al capital alemán, porque para que Alemania me pague el gas, yo tengo que también comprar algo de Alemania. Ahí está. Si no, ¿cómo es el asunto? Sí. Entonces usted tiene acá lo que yo llamaría una guerra mundial, de múltiples tableros, y esta es una primera etapa, porque ante la invasión a Ucrania, bueno, la Unión Europea se tuvo que colocar detrás de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos dijo sanciones, como tiene el dólar, obligó a todo el mundo a que hagan las sanciones también. Si no, iba a ser contra los alemanes, contra quien fuere. Claro, usted tiene una guerra mundial. Ahora, del lado ruso, esta invasión, que es muy cruel, ¿qué futuro tiene?
Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Por eso, esto va a terminar mal, porque Rusia no tiene el piné. ¿Se entiende lo que digo? Es como se dice, la capacidad económica de aprovechar nada de Ucrania. Los otros son grandes imperialismos con capital internacional en todo el mundo. Los rusos tienen 3 o 4 empresas que importan, lo demás. El Producto Bruto de Rusia, de 1.100.000 millones de dólares, está debajo del de Brasil. Claro, Brasil no tiene las armas nucleares de Rusia. Claro. No, y uno puede esgrimirla, pero no vas a usar las armas nucleares. Porque también te la van a usar contra vos. Sí. Entonces, esta es una guerra sin destino de parte de Rusia. Y Estados Unidos, el primero que advirtió esto, prácticamente los invitó a que invadan, diciendo: no te concedo nada de todo lo que me pedí, que no esté en la OTAN, que Rusia no esté en la OTAN, que Ucrania no esté en la OTAN, que no, cada uno es libre y listo, y se acabó la historia, para provocar la guerra. Porque ahora, como yo supongo, esto le va a ir mal a Rusia y a Putin, Rusia queda como bocado de cardenal para Occidente, no por Ucrania. No es que Ucrania va a entrar a la OTAN, se van a llevar a Rusia entera. ¿No es cierto? Ahora, claro, Putin, ¿qué diría? Bueno, si hago lo que dijo Altamira, no invado porque no tengo futuro y me quedo sentado acá, ¿qué futuro tengo? No tengo ninguno. Entonces, como tengo arma nuclear y todo lo demás, lo voy a obligar a negociar. Pero nadie quiere negociar. Porque nadie quiere negociar sabiendo que el otro es un enemigo débil, que no es una potencia que pueda rivalizar. Ahora entonces Rusia va y le pide, China armó un sistema de pagos propio, entonces Rusia está ahí adentro y trata de manejarse con China, y como yo le comenté a la entrada antes de empezar esta entrevista, estuvieron reunidos 7 horas el canciller de Estados Unidos y el canciller de China, donde todos los diarios importantes del mundo coinciden en que el canciller de Estados Unidos le dijo: o rompés con Rusia o vamos por ustedes, los vamos a excluir con sanciones, etc. Le voy a dar un dato para ilustrar. Las sanciones que la OTAN le aplica a Rusia no se aplicaron contra Hitler. Estas sanciones son ellas mismas, tienen un carácter destructor mayor que un ejército. Y si usted dice: bueno, yo voy a invadir tal país para destruir a mi enemigo. Las medidas económicas pueden destruir a Rusia sin ninguna necesidad de que entre un ejército. Esta es una novedad que es diferente a la guerra mundial. En Alemania, bajo Hitler, IBM trabajó en Alemania todo el tiempo hasta la derrota de Hitler y después. Mire usted, en cambio a este le han tirado directamente todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Rusia está muy endeudada, como mucho más que Argentina, hasta cierto punto, con Occidente. Entonces ahora va a declarar el default Rusia, pues no puede pagar. Bueno, entonces va a estar peor todavía. Entonces va a provocar la quiebra de poderosas entidades de Estados Unidos que van a ser rescatadas por el Estado. Entonces por eso digo que tenemos una guerra mundial, y el hecho de que no sea como cuando estaba Hitler y Churchill, nunca la historia es igual, la historia es un cambio permanente, nunca se vuelve un punto de partida anterior, ¿no es cierto? Ahora es una guerra imperialista de parte fundamentalmente de la OTAN, y diría que hasta de Putin también, aunque es un imperialismo vocacional. Es decir, quiero ser imperialista, pero no me dan los medios. No me dan los medios para ser imperialista.
La prueba está que me cuesta ocupar Ucrania, no puedo quedarme en Ucrania porque tengo 40 millones de ucranianos en contra. Claro. ¿Qué diablo vengo a hacer acá? Entonces toda la apuesta de Putin es que, dado el daño general mundial que se provoca, alguien quiera negociar. Y salir lo mejor Y posible. Estados Unidos, de entrada, usted tiene que escuchar o leer el discurso de inauguración del año legislativo en Estados Unidos por parte de Biden. Y Biden dijo, vamos por Putin. No vamos a un arreglo, vamos por Putin. Y además otra cosa, después de semejante guerra que desató Putin, con tantos daños, ¿cuál es el futuro? El mundo vuelve a la normalidad después y Biden y Putin se juntan en las Naciones Unidas. No. Bien. No, con esto quiero decir esto, déjeme terminar con una cosa. Nosotros somos la única corriente política que en todas las manifestaciones contra el FMI, en todo hecho público, hoy por ejemplo cuando hable también en el sindicato de municipales, hacemos una campaña contra la guerra imperialista de la OTAN y de Putin. Y decimos de la OTAN. Porque acá el macrismo, gran parte del albertismo, una parte no, y todo lo demás, creen que es la guerra de Putin. ¿No es cierto? Como si Putin pudiera ser un personaje independiente en este marco internacional. No tiene ninguna posibilidad. Esto no es la Unión Soviética. La fuerza que tenía la Unión Soviética al comienzo era más pobre que este y que todo. Pero usted tenía líderes que hablaban y conmovían a los obreros de Alemania, a los obreros de Argentina. Es decir, tenía un aliado que no era un Estado, era un sentimiento general. Entonces, por ejemplo, en un momento determinado, para contar una anécdota, Inglaterra le quiere hacer un boicot a la Rusia de esa época y los obreros portuarios de Gran Bretaña la sabotean. Reciben todo lo que traiga Rusia. ¿Ah, sí? ¿Me explico? Sí. Había un trasvasamiento. Es el ideal de la corriente política mía, para el Partido Obrero de Tendencia, político obrera, la Unidad Internacional de los Trabajadores. Si no, nos van a matar. Vamos a tener a madres huyendo con los chicos. ¿Me entiende lo que digo? Entonces por eso ponemos abajo la guerra de la OTAN y de Putin por la Unidad Internacional de los Trabajadores. Bien, Jorge, muchísimas gracias por haber venido. No, yo le agradezco mucho. Muchas gracias por casi por esta hora que ha estado con nosotros y por haber aprendido con lo que usted nos comentó. Bueno, le agradezco mucho realmente. Así que gracias y que sea también exitosa la presentación. Espero ahora, que en sí. un ratito. Espero que sí. A lo mejor son más belicosos los asistentes allá, pero bueno, uno ya tiene también su training. Exactamente. Jorge Altamira, muchas gracias. Por favor. Jorge Altamira estuvo con nosotros, así que podemos ahora pensar tranquilos y pensar un poquito más. Gracias. Serán los que vendrán.